En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó, diciéndole: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Da órdenes con autoridad y tiene poder sobre los espíritus inmundos, les manda salir y salen». Su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos temas que aparecen en este fragmento del Evangelio de San Lucas. Por un lado, el concepto de autoridad. La autoridad de Jesús le venía de que él no se limitaba a interpretar lo que habían dicho otros, los profetas o los antiguos libros de la Biblia, sino que era capaz de innovar, incluso de corregir. Esa autoridad solo la tiene legalmente, legítimamente, el que tiene la posibilidad de legislar. Es decir, con esa autoridad, que Jesús utilizaba esta fórmula: «Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo». Con esa autoridad Jesús estaba demostrando que era Dios, que estaba por encima de los legisladores anteriores, que eran legisladores enviados por alguien, mientras que él era el propio legislador. Es decir, Moisés era un enviado, pero no era Dios, mientras que Jesús tiene toda la autoridad para corregir incluso al gran Moisés. Jesús es Dios y por eso puede corregir. Ahora bien, solo Jesús es Dios, me refiero junto al Padre y al Espíritu, pero solo Jesús es Dios, nosotros no somos dioses. Por eso nosotros no tenemos autoridad para corregir. No podemos decir, porque nos estaríamos haciendo dioses: «Habéis oído que Jesús dijo, pero yo os digo», o «pero nosotros decimos». Estaríamos colocándonos por encima de Jesús. La autoridad la tiene Cristo porque es Dios. Aquellos que todavía no tenían muy claro quién era Jesús, sin embargo notaban esta autoridad de Cristo para corregir a los que les habían precedido, para corregirles a veces en cosas muy serias y muy importantes, por ejemplo el divorcio. Entonces se preguntaban de dónde le venía esa autoridad. Luego hay otra cuestión, la expulsión de los demonios. Nuestro Señor hizo muchos milagros, pero cuando uno cuenta el número de los milagros relatados en cualquiera de los 4 evangelios, te das cuenta de que el mayor número de milagros fue efectuado para echar a los demonios de la gente. Resucitó muertos, el caso de Lázaro, curó leprosos, los 10 leprosos y otros más, incluso gente que estaba paralítica, multiplicó los panes y los peces un par de veces, bueno. Pero cuando uno ve cuántos milagros ha hecho Jesús para curar leprosos, cuántos milagros ha hecho Jesús para un paralítico que pudiera volver a andar, o un ciego que pudiera volver a ver, ¿cuántos milagros ha hecho para expulsar demonios? El número de los que recibieron este don es mucho mayor que el de los anteriores. Eso tiene también un significado. El Señor ha venido a aplastar la cabeza de la serpiente. El Señor y su Madre Santísima, tal y como lo describe el Apocalipsis, aplastan la cabeza de la serpiente. Cristo es el Salvador que nos libra del poder del demonio. El demonio existe, no es una broma, no es un invento para meter miedo, no es una vieja tradición o una leyenda antigua.
el demonio existe. Y la gran estrategia vencedora del demonio es hacernos creer que no existe. El demonio existe. Los sacerdotes que son exorcistas, que han recibido esta instrucción y este encargo en particular, confirman, y es general esta confirmación, no de un país u otro, que cada vez son más los casos de posesiones diabólicas, aunque la inmensa mayoría de los que creen tener una posesión son problemas psicológicos, pero hay una minoría y esa minoría es creciente. Cada vez son más las posesiones diabólicas, en parte porque se juega, se piensa que es un asunto de broma, que invocar a los espíritus es una cuestión de entretenimiento, en fin, de cualquier otra causa. Y ahí es donde entra el demonio. Y no solamente ahí, entra por la pornografía, te posee, te domina. Hay tantos nombres del demonio, y uno de ellos es el demonio de la lujuria, otro es el demonio de la ambición. Pidamos al Señor que nos ayude en la lucha contra el demonio. El demonio es seductor. Nunca te va a ofrecer algo diciéndote que te hace daño. El demonio siempre te vende el producto como si eso fuera lo mejor para ti. Y cuando compras ese producto te has convertido en su esclavo. Pierdes la paz en esta tierra, la libertad en esta tierra y el riesgo enorme de perder la vida eterna, que es lo más importante. Pidamos al Señor que expulse de nosotros el demonio o los demonios, pero también hagamos nuestra parte, intentando mantenernos lejos de su poder y de esas circunstancias que nos pueden hacer esclavos de él. Que así sea.